Si se pueden poner de pie y abrir sus Biblias en Romanos 8:31, y cuando lo tengan digan un fuerte amén. 8:31. Amén. Esa es la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Si el pastor pudiera dar gracias por la ofrenda y orar, llame en oración, por favor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento, Señor, que tú, Señor, nos hables y que uses, Señor, a Raquel, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Quita todo nervio, Señor, y toma el control de su vida por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que esa palabra, Señor, entre en nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Señor, la escuchemos, Señor, y no solamente eso, sino que lo pongamos por obra en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a Raquel, Señor. Te lo pido, Señor, una vez más. Amén y amén. Amén. Se puede sentar, hermanos. Y bueno, para comenzar, quiero hablar de una experiencia que yo tuve mientras yo me estaba preparando para ese mensaje. Mientras yo oraba, hermanos, yo le pedía a Dios un mensaje, una palabra que necesitaba la iglesia y que también ministrara en mi vida. Y mientras yo oraba, yo me vi predicando como estoy ahora. Aleluya. Y me vino estas palabras a la mente. ¿Quién contra nosotros, hermanos? Y al instante que me vino esta palabra a la mente, yo sentí un gozo y un corazón una alegría en mi corazón, aleluya. Lo cual yo entendí que esa era la palabra que Dios quería en esta noche. Y entonces ese es el título de esta noche: ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti, hermanos? ¿Quién contra los hijos de Dios? Nadie, hermanos, porque si Dios está enfrente de nosotros, nadie nos podrá hacer frente. Gloria al Señor. Amén. Y bueno, hermanos, hay muchas veces, ¿verdad?, que pasamos por desiertos y dificultades y nos olvidamos de poner nuestra mirada en Cristo. No olvidamos que Él es nuestro Dios todopoderoso, que nos consuela y nos fortalece. Y no debemos de olvidarnos, hermanos, porque Dios siempre está en nuestro favor. No debemos de enfocarnos en cuán grande sea el problema, sino que de Dios viene la solución. Amén. Él tiene el poder de resolverlo todo siempre y cuando Él quiere. Amén. Aun cuando no podamos ver el momento, Él siempre está obrando, respaldándonos, porque Dios está esperando el momento indicado, inesperado para glorificarse. Amén. Gloria al Señor. Y pues sabemos, ¿verdad?, que Dios es perfecto en todo lo que hace. Amén. Y hermanos, en nuestra espera de nuestro milagro no debemos de bajar la guardia ni desanimarnos, porque ese momento de nuestro milagro llegará, tarde o temprano Él lo hará. Aún también nuestras peticiones serán contestadas y luego testificaremos de la grandeza de Dios. Amén. Y gloria a Dios, aún para nuestras familias y nuestras amistades que no conocen de Dios,
sabrán y verán que de Dios es el poder. Porque nosotros no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, cumplidor de promesas. Que dice la palabra que todo lo que pidiésemos su nombre, Él orará, con fe, o será hecho. Gloria a Dios. Así también como dice en Salmo 23:4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo, gloria al Señor. Así que no hay por qué temer, hermanos. Si Dios es nuestra compañía, que nada ni nadie nos aleje de la presencia de Dios. Así también como dice en Isaías 54:17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Se levante quien se levante, hermano, nadie podrá quitar lo que Dios tiene para nosotros. Nadie podrá pasarnos del amor de Dios, que es amor tan grande que cubre multitudes de pecados. Gloria a Dios, que nos redime y nos restaura. Y para comenzar, hermano, quiero hablar sobre 3 historias edificantes que verdaderamente nos muestra el poder de Dios y que no hay nada que pueda con nosotros, que somos los hijos de Dios. Podemos hablar de muchas historias, ¿verdad? Porque en la Biblia sabemos que toda la Biblia habla del poder de Dios en todo y sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y como primera historia quiero hablarles sobre David y Goliat. Esta historia, mientras yo la estudiaba, me impactó mucho de cómo Dios no deja desamparado al Señor a quien Él cree y confía. Y para pensar, gloria al Señor, voy a comenzar describiendo a Goliat. Sabemos, ¿verdad?, que Goliat era un hombre filisteo, el campeón, me imagino, de los filisteos, el cual ellos usaban como su arma secreta, me imagino, para aterrorizar a sus oponentes, los cuales ellos se enfrentaban. Y vemos, ¿verdad?, que Goliat era un hombre alto, israelita, que medía unos 6 codos y 1 palmo. Y eso, mientras yo buscaba, eso se asemeja como a 10 pies. Y vemos también que era un hombre arrogante, orgulloso y confiado en su altura y su fuerza, que siempre estaba listo para pelear y matar. Y dice la Biblia que su lanza era como un rodillo de telar y tenía su lanza de hierro 600 ciclos, que eso se asemeja a unas 15 libras. Que vemos, ¿verdad?, que era una armadura para un tremendo guerrero. Gloria al Señor. Y para comenzar la historia, vemos que Goliat se acercaba y sus escuderos delante de él y estaban desafiando el pueblo de Israel. Gloria al Señor, diciéndoles que cogiesen a un hombre para que se enfrentase con él, y si ganase, todos los filisteos serán sus siervos del pueblo de Israel. Al contrario, si ellos perdiesen, entonces todo el pueblo de Israel sería sus siervos. Y el pueblo, al escuchar estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y venía aquel gigante por mañana y tarde, por 40 días, esperando que alguien se enfrentara contra él. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, ahora vamos con David. David era un joven muchacho de buen parecer, uno de los 8 hijos de Isaí, un muchacho obediente a su padre, chiquito, pero con espíritu de guerrero. No de guerrero porque tenía experiencia, sino de guerrero porque cuando venía un león o un oso para quitar a su oveja, la Biblia dice que él venía y se lo quitaba de su boca. Gloria al Señor. Y para seguir la historia, David tenía a sus 3 hermanos mayores en la guerra y su padre Isaí lo mandó para que trajese noticia sobre ellos y provisiones. Y entonces David, obediente que fue para allá, y cuando él fue para el campo de Ela, él escuchó aquellas desafiantes palabras que decía aquel gigante. Y él se enfureció y comenzó a preguntar de quién harán con el hombre que ganase al gigante. Porque ¿qué se creía este incircunciso? Dice la palabra, que para él desafiar al pueblo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y estas palabras fueron oídas de un siervo, lo cual él se la llevó para Saúl, a los hijos de Saúl. Y cuando Saúl escuchó eso, él dijo, me imagino que, wow, este guerrero sí era valiente, porque ninguno de mis guerreros estaban diciendo eso, porque tenían miedo. Y
Entonces él lo mandó a llamar. Y David, cuando se presentó al Saúl, él le dijo que no tendría miedo porque el Señor, él iba a pelear contra el gigante, él iba a salvar de la vergüenza que estaban pasando, gloria al Señor. Y David, y cuando Saúl lo vio, él no se burló de él, lo dijo como si fuese un loco que está diciendo esa palabra para enfrentarse contra Goliat, porque él era demasiado joven para estar enfrentándose con un guerrero de experiencia, gloria al Señor. Y entonces David le dijo que no le importase, porque el mismo Dios que estuvo con él, que cuando se enfrentaba con un oso o un león, es el mismo Dios que le iba a librar sobre la garra del Goliat, gloria al Señor. Y entonces Saúl escuchó estas palabras, y entonces él lo convenció, gloria al Señor. Entonces Saúl lo dejó que fuese, y le entregó una armadura. Pero David, como era demasiado chiquito, él se la quitó, que no se sentía incómodo. Pero es que en verdad, hermano, él no necesitaba esa armadura, porque la armadura ya la tenía dentro, que era la fe, la valentía y la confianza que tenía en Dios, gloria al Señor. Y entonces, hermano, fue David a enfrentarse al gigante con una honda y 5 piedras lisas, gloria al Señor. Y con una simple piedra lanzada con fe, derribó al gigante, gloria al Señor. Esa piedra fue clavada de la frente del gigante, gloria al Señor. Y bueno, hermanos, esta historia nos enseña que la fe y valentía y confianza sobresale en nuestros tiempos de dificultad. Esto también nos muestra que aunque las pruebas se vean imposibles para resolver, es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios, así como Dios estuvo con David, así estará con nosotros. Porque Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos, gloria al Señor. Es solo cuestión de confiar y no dejarse de intimidar por las circunstancias, sino tener fe en Dios, porque Él es el que pelea por nosotros. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, voy a hablarles sobre la historia de Josué. Sabemos, ¿verdad?, que Josué fue un hombre valiente, un hombre de Dios, el sucesor de Moisés. Gloria al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Josué abre la campaña en el sitio de Jericó, una ciudad que de tal modo confiada en las murallas de Jericó, que se sentían defendidas estando dentro de ellos. En esta historia vemos cómo Josué fue paciente, obediente, siguió al pie de la letra las instrucciones que Jehová le dijo, que fue dar una vuelta acá por 6 días y al 7º día dar 7 vueltas. Y en silencio, hermanos. Usted se preguntaría que por qué en silencio, porque hermanos, para evitar habladuría, porque si no, no estarían en la misma comunión ni obediencia de Dios y menguarían la fe del pueblo. Y hermano, lo que debemos entender es que no debemos estar chismeando por ahí o murmurando del prójimo, porque así vamos a traer desorden en nuestra iglesia, en la casa de Dios, y no vamos a dejar que el Espíritu fluya o dejar lo que Dios quiera hacer en esta iglesia, gloria al Señor. Y entonces, hermanos, Dios así lo quiso en este método, a fin de que Jehová sea engrandecido en su poder, y no en el instrumento humano, sino para honrar a su arca, lo cual fue la señal indicadora de su presencia, lo cual el pueblo miraba con mayor respeto y profunda veneración. Gloria al Señor. Y gloria al Señor. También para honrar a los sacerdotes designados que fueron para llevar al arca en esta ocasión y tocar las trompetas, a fin de poner a prueba la fe, obediencia y la paciencia del pueblo, y ver si estaban dispuestos a ver algo que pareciera imposible y que pudieran creer en una promesa verdadera que se llevó a cabo. Y así, hermanos, fue que cayeron los muros de Jericó. No fue por la fuerza, sino por la fe, lo cual esto fortaleció al pueblo con tal ánimo y fundada esperanza.
del pueblo de Israel, no importando las dificultades que iban a salir a cabo, al paso. Entonces, hermanos, así fue de tal manera como conquistaron a Jericó. Cayeron los muros y entraron. Gloria al Señor. ¿Están oyendo, hermanos? Que cayeron los muros y entraron. Esa promesa conquistaron la promesa, y la promesa de Dios que hizo con el pueblo de Israel se cumplió. Hermanos, lo que el Señor te quiere decir en esta noche es que te prepares para conquistar la promesa que Dios tiene para tu vida. Porque esta promesa se cumplirá, porque nosotros no subimos a un Dios que es hijo de hombre para mentir. Sabemos, ¿verdad?, que la meta de todo ser cristiano es ir al cielo. Amén. Pero hermanos, en nuestro caminar en Dios, eso no significa que no va a haber problemas. Claro que sí, hermanos. Pero alégrase, porque ahí es donde Dios más se glorificará. Y sabemos, ¿verdad?, que el diablo, que el Señor reprenda, siempre se levantará en contra de nosotros. Siempre y cuando nosotros echamos un paso para adelante. Porque hay algo que Él quiere que nosotros no veamos. Pero que ni aún así, si se levante principado, potestades o murallas, problemas, o hasta el propio diablo, que el Señor reprenda, que no le importe, porque que está con nosotros nos dará la victoria, y es más fuerte que cualquier cosa, y es que es nuestro amado Cristo Jesús. Y hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos, porque así como dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas, es decir, que ante todas estas pruebas, dificultades, tribulación o enfermedades, o de tentaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Dile que está tu hermano al lado del Señor, que somos más que vencedores. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermano, ahora por última historia, rápidamente, voy a hablar sobre Eliseo y su siervo. Eliseo era un hombre de Dios que anduvo al lado de Elías. Servía al rey de Israel con su don de profecía. Y en una ocasión el pueblo de Siria quería atacar al pueblo de Israel. Pero Eliseo, como era profeta de Dios, Dios le revelaba los ataques. Y el rey de Siria se enfureció porque pensaba que había alguien de uno de ellos delatando sus estrategias, ¿verdad? Pero hubo un siervo y le contó que en el pueblo de Israel había un profeta de Dios. Y entonces el rey de Siria mandó que prendiesen a Eliseo y mandó a un ejército que lo buscaba vivo o muerto. Y mira qué ignorante era este rey, porque pensaba que Dios no le iba a librar de los planes que tenía el rey de Siria. Pensaba que Dios no le iba a cuidar de noche, porque así fue que lo mandó, que lo buscara de noche, vivo o muerto. Gloria al Señor. Y lo que ocurrió fue que cuando fueron en busca de Eliseo, su siervo pudo ver que había un ejército y se asustó, ¿verdad? Y fue atemorizado hacia Eliseo, y él con una santa calma le dijo que no temería, y él oró para que se abriesen sus ojos. Y cuando él oró, fueron abiertos sus ojos, hermanos. Y este siervo, que dudaba aún cuando él estaba cerca de Eliseo, dudaba del poder de Dios, aún viendo los milagros que él veía que Eliseo hacía a través de él. Gloria al Señor. Y bueno, cuando fueron abiertos sus ojos, gloria al Señor, él vio que había carros de fuego y gente a caballo. Gloria al Señor. Y entonces oró Eliseo para aquel pueblo, y fueron sus ojos, se confundieron, ¿verdad? Y hasta no sabían dónde estaban preparados ni quiénes eran. Y bueno, hermanos, lo que quiero decirte en esta noche es que abramos nuestros ojos espirituales. Y para tú tener esto, tenemos que someternos más. Gloria al Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero hace falta más sometimiento. Gloria al Señor. Es que muchas veces
no, porque muchas veces por falta de sometimiento nos caemos al primer obstáculo. Y entonces, hermanos, debemos acercarnos más a Dios, no para no ver las cosas con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y amén, hermanos. Entonces, hermanos, no te olvides que muchas veces las tormentas no son para destruirte, sino para traer nuevo comienzo para nuestras vidas, porque así Dios va a limpiar y traer nuevo comienzo para tu vida. Gracias, Señor. Y si el pastor me puede poner la canción, gracias, Señor.